Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto iniciar la semana contigo, Rafa. Mi querida Laura, público. Amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22, un programa muy rico, muy variado, donde entre otras cosas vamos a platicar de cine y pesadillas. Cine, un festival que da miedo, está de miedo la programación que tiene Feratum Film Fest. Y aunque es en octubre, hay que ir reservando lugar, no solo en el calendario, sino también en Tlalpujahua. Y estaremos platicando, por supuesto, como cada lunes, cada 15 días, con la doctora Eliana Rodríguez Santibáñez sobre lo que pasa en el mundo. Sí, vamos a ver cómo está la situación en Venezuela y bueno, como ya casi es costumbre, ¿en qué está Trump? Está de vacaciones. ¿Qué onda con las vacaciones de Trump? Nos va a platicar. Bueno, y además también les vamos a platicar acerca del Encuentro Internacional de Escena Transversales que reúne clown, teatro del cuerpo y muchas otras manifestaciones. Su director estará aquí con nosotros. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Después de 3 años de itinerar por diversos puntos de la República, llega al Museo Nacional de Antropología la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza. Una muestra fascinante, muy amplia, que nos muestra la riqueza cultural y cosmogónica de esta civilización y los ideales estéticos que lo conectaron con sus deidades. Lo humano se hizo divino a través de las manos de los mayas. Así lo demuestran las más de 300 piezas que reúne la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, la cual fue inaugurada en el Museo Nacional de Antropología. Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, es ejemplo del portento civilizatorio de una cultura rica, misteriosa y avanzada que forma parte de la historia de la cultura universal. Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, que nos transporta a un mundo donde lo imposible se hace posible y la idea de la belleza lleva a la transformación suprema, a modificar la propia estructura humana para adquirir esos paramentos ideales que acercaron a los mayas no solo a sus propuestas estéticas, sino también a las deidades que ellos representaron. Después de estar en China, Alemania e Italia, la exposición llega a México, en donde se le han incluido 30 piezas. El discurso curatorial se enriqueció con los conceptos contenidos en textos como el Popol Vuh, los libros del Chilam Balam, Cantares de Xbalché y Memorial de Solosa. El universo de los mayas es una cosmovisión ciertamente compleja, que ubica el mundo en un plano en donde abajo se asoman las fuerzas vitales destructoras, pero también es el lugar de la vida y de las semillas, de donde brotará la vida, arquetipo común con otras culturas clásicas como la griega. La exhibición reúne elementos arquitectónicos, objetos suntuarios y utilitarios provenientes de 45 sitios arqueológicos de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. La estética tiene mucho que ver con la forma como los pueblos representan y experimentan el cuerpo humano, pero también el cuerpo y las componentes, las partes componentes de los seres vivos en su generalidad y también la corporeidad de las deidades, porque sin duda alguna el cuerpo siempre está cargado de significados. Noticias 22, Alberto Aranda. Es una curaduría que nos va a permitir leer la estética de esta época, de esta cultura desde otra perspectiva. Y además una de las civilizaciones más fascinantes en la historia prehispánica, grandes matemáticos, grandes ingenieros, astrónomos. Bueno, ahí está la invitación a conocer además su cosmogonía. Llevamos otro espacio. Durante 4 veladas en el lunario del Auditorio Nacional, la soprano mexicana María Catzaraba va a revivir los años en los que pues Edith Piaf estaba en sus mejores épocas. Toda una leyenda de la música francesa y actualmente María Catzaraba de la ópera contemporánea.
El talento del bel canto que posee María Catzaraba se encuentra con un ícono de la canción francesa. Catzaraba canta Piaf es el concierto en el que la soprano mexicana rinde tributo con sus canciones a la diva francesa. Bueno, yo siempre estuve muy cerca de la música de Piaf desde niña. Es una música que yo escuché desde mi infancia. Además de que yo tengo un gusto muy grande por el idioma francés, me gusta muchísimo. Y la vida en sí de Piaf, su música, me parece, ya de por sí su vida fue trágica. Me trae mucha melancolía, mucha nostalgia, su vida, su música, y creo que en su voz misma es algo que siempre me tocó mucho. El concierto largamente acariciado por Catzaraba ha sido igualmente planeado con rigor. Es la primera vez y vamos a estar con un cuarteto de jazzistas catalanes que ahora me traigo a México, y son arreglos nuevos hechos por mi pianista arreglista. Así es que estoy muy emocionada porque es un proyecto que hemos planeado desde hace más de 1 año y medio, y es un proyecto hecho con mucho cariño. Catzaraba, literal y artísticamente, lleva tatuada a Edith Piaf. Sin embargo, de Edith Piaf yo aprendí mucho, incluso para la ópera, porque ella fue una gran intérprete. Ya aparte de lo cantante, como intérprete, saber decir las cosas es algo que yo en la ópera le aprendí mucho. Literal me tatúa un poco esa canción, me gusta lo que dice, y es un himno para Piaf, para su vida. Entonces su vida fue muy fuerte, fue muy, muy trágica desde bebé, desde que nació, y así murió, ¿no? Trágicamente. Catzaraba canta Piaf se ofrecerá en el Lunario del Auditorio Nacional el 10, 11 y 12 de agosto a las 9 de la noche y el domingo 13 a las 6 de la tarde. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ahí están estas 4 noches. Rien de Rien, una de las grandes interpretaciones de Edith Piaf, ahora la voz de María Catzaraba. Y una década en las tablas amerita una celebración en la que se eche la casa por la ventana. Bueno, pero estoy de acuerdo, pero también puede ser una oportunidad para recordar la historia, recordar los antecedentes, por ejemplo, ¿no? Como lo hace ahora la irreverente compañía teatral Vaca 35, que está de fiesta. Vaca 35 es un ensamble de actores que nace en 2007. A lo largo de su vida artística han realizado obras como El loco amor viene, Casualmente, Uppercut. Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y ganas de triunfar. Además de otros montajes. Repertorio presente durante su residencia artística en el Teatro El Milagro para celebrar su 10º aniversario. Significa mucho trabajo, ¿no? Para empezar, poner ahora sí que toda la carne en el asador, ¿no? Para poder mantenernos como teatro independiente, como grupo independiente, que así no ha sido fácil. Nuevas formas de narrar historias, nuevas formas de acercarse a la actuación, a la dirección, al espacio escénico, hace de Vaca 35 un laboratorio en constante movimiento. Trabajamos mucho desde nosotros, ¿no? Como actores, y siempre que leemos un texto de otro autor, siempre nos preguntamos cuál es la primera sensación al leer a este autor, a estos personajes, esta historia, y a partir de ahí, desde esa sensación, a partir de ahí y luego a partir de yo actor o yo actriz, qué es lo que puedo yo aportar a esta ficción. Para el colectivo conformado por Diana Magallón, Mari Carmen Ruiz, José Rafael Flores, Damián Cervantes, Héctor Hugo de la Peña y Luis Alberti, el teatro es orgánico y más que algo innovador, lo que busca son cosas que no han abordado ellos mismos. A 10 años del grupo estrenamos otra obra, ¿no? Para celebrar estos 10 años, y es una obra que se llama Josefina la gallina puso un huevo en la cocina. Es un trabajo unipersonal, yo soy el actor, ¿no? de este proyecto, y lo dirige Diana Magallón, actriz de la compañía. Es el primer proyecto donde lo dirige otro de nosotros.
A 10 años de su creación, esta vaca ya tiene descendencia. El año pasado lanzamos una convocatoria, una iniciativa de que nació del grupo, una inquietud que teníamos de apoyar a un grupo joven, ¿no? También como agradecimiento a lo que nosotros vivimos como grupo joven también, y que por ahí se nos abrieron las puertas y decidimos crear esta vaca, le llamamos La Vaquita, y es una beca que pues, es a la investigación y a la creación grupal, ¿no? En colectivo. Con información de Salvador Perches Galván, Jocelyn Ontiveros. Vamos a la pausa, regresamos para platicar de la escena contemporánea. Sigan en Noticias 22. El Festival de Teatro Hispano de Miami reconoce a una gran actriz, además muy querida, Rafa, que tiene una trayectoria pues muy larga de más de 4 décadas. Cientos de puestas en escena y además ha incursionado Películas, en el teatro, televisión. en el cine, la televisión, y queremos celebrar este reconocimiento también con Julieta Gurrola. El asunto y el gusanillo del teatro empezó en tercer año de secundaria, con un taller que se formó en la secundaria 15, donde yo estaba, un taller de teatro que se conformó ahí en el último año, en 1968, justo antes, un poco antes de todo el movimiento estudiantil, tanto en México como en el mundo. Parte del 68 y el 69 me mandaron mis padres a Estados Unidos, no iba a poder entrar a la prepa por todos los asuntos que no había en ese momento posibilidades de hacerlo, por toda la situación, y venían las Olimpiadas, etcétera, etcétera. Y entonces entré a la prepa 8. ¿De Coyoacán? No, Mixcoac. Mixcoac. Y ingresé con el grupo de teatro amateur que tenía ese maestro de teatro que ya murió, Mario del Razo, que nos dio ese taller en la secundaria. Hasta que conocí a Héctor Mendoza porque estaba en Bellas Artes dando clases. Cuando yo quiero entrar, él se sale de Bellas Artes por los asuntos internos que había en ese momento en la Escuela de Bellas Artes. Él renuncia, se sale y yo decido que solamente quiero con él. Y fue una cuestión de esperar un poco de tiempo. Estuve unos meses con el maestro Rodolfo Valencia en un grupo de teatro que él tenía fuera de la Escuela de Bellas Artes, con alumnos de Bellas Artes o exalumnos, pero estuve un rato ahí y luego ya vino Héctor Mendoza, abre nuevamente el Centro Universitario de Teatro, que fui educada, guiada en el teatro, tanto por Héctor Mendoza como por Luis de Tavira, y tiempo después por Ludwig Margules y Julio Castillo. Entonces, pues bueno, escogiendo y viendo, ¿no? He trabajado con gente que sí tenemos una manera de abordar, de analizar el texto, de estudiarlo, de relacionarnos, de entendernos, de respetarnos, de ser puntuales, éticamente hablando, somos también, ¿no? Tenemos convicciones y tenemos deseos y creemos en el teatro que hacemos. Una formación teatral muy profunda, muy sólida, que también ha llevado a otras pantallas. Ya lo decíamos, ha trascendido también en la televisión, y ahorita decía en el teatro que creemos, y lo importante es que ella también considera que el teatro es una de las grandes herramientas para generar conciencia. Vamos a la segunda parte de esta charla. Una sentada en una noche te ven millones, ¿no? Sí. Y sí da proyección, sí da presencia, sí da una voz, que tengo una cámara, ¿no? Que puedo yo expresarme, un micrófono. Y entonces, bueno, telenovelas van y telenovelas vienen. Estuve 19 años en Televisa,
Después estuve otros tantos años, del 97 y 98 en TV Azteca hasta el año pasado, que me volvieron a llamar de Televisa y entonces volví a trabajar ahí. Ahorita actualmente estoy en otra producción de Televisa, en otra telenovela. Cuando me di cuenta que por la televisión podía comer, podía tener lo que se requiere como ser humano para sobrevivir, pues, para estar, estabilizarse, para tener los hijos, para darle educación, etcétera, etcétera, etcétera. Con los hijos, tengo 2 hijos. Entonces, pues unas por otras, entonces la televisión me dio la posibilidad de una estabilidad económica y a la vez en teatro pude tener la oportunidad de escoger, decidir con quién trabajar, qué obra trabajar y con qué personas trabajar. Sí, hay que aclarar que no es fácil que yo escoja mis personajes en cine o en televisión. Eso es otra industria, otra cosa. No hay posibilidad, o bueno, yo por lo menos no he tenido todavía la posibilidad de crear mis proyectos, ¿no?, de cine o televisión. Me he dedicado a actuar todos estos años. ¿Qué tiene el teatro? ¿Qué me dio el teatro? Pues lo que me sigue dando después de 40 años, que salí de 76, 77, que ya empecé a trabajar fuera del alma mater, de la UNAM. Cumplo este año 40 años de ejercer la profesión de actriz, de vivir para el teatro, por el teatro, del teatro. Eso fue una decisión de vida, fue un proyecto vital, como se dice, un proyecto, ¿no?, de existencia, que afortunadamente la escogí. Otros dicen que lo escogen a uno, el teatro me escogió. Lo que sea, con gusto he estado desde hace 40 años. Y bueno, la vida me ha llevado de trabajar en la UNAM y luego trabajar en teatro de productores independientes, que en su momento, en los 70s y en los 80s, había más productores interesados en hacer otro tipo de obras no tan comerciales. Pero ha sido más fácil decidir qué no quiero hacer. Entonces, bueno, una vez sabiendo qué no quiero hacer, entonces el camino es un poco más claro. El mismo teatro me ha llevado, ¿no?, mi mismo quehacer me ha llevado pues a ser consciente de muchísimas cosas y a dar voz a los que no la tienen y sí, ser de los de abajo firmantes, estar, creo, me siento en obligación de no solo como actriz, sino, bueno, soy ciudadana mexicana. Entonces sí creo que este país necesita muchos cambios y necesita sobre todo honradez. Nos han puesto del lado de la orilla donde nos golpean mucho y luego la indiferencia, la no empatía o el cansancio o el hartazgo, el pensar que, bueno, pues aquí nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco, pero aquí nos tocó vivir no quiere decir que uno sea sumiso y dejado y que no tenga voz para hablar. Más que merecido este homenaje a Julieta Gurrola, ya que estamos hablando de amplios registros escénicos, ¿qué tal hablar de escena pero contemporánea? Para esto damos la bienvenida a Jorge Vargas, director de Transversales, y a Eduardo Bernal, curador de este encuentro, quienes nos invitan para platicar ya de 20 años de historia de este festín de la escena contemporánea. Laura, vamos contigo. Gracias, Rafa, Jorge, Eduardo. Qué bueno que están aquí con nosotros para platicarnos de estas 2 décadas de desarrollar, de proponer y de difundir trabajo que se realiza en muy diferentes ámbitos, que tiene que ver, por ejemplo, con el clown, pero que tiene que ver también con el teatro, con la corporalidad, el teatro del cuerpo, y que seguramente son 2 décadas que invitan también a la reflexión y a la celebración. Así es. El Encuentro Internacional de Escena Contemporánea está cumpliendo 20 años y durante esos 20 años pues ha atravesado como distintas etapas e incluso ha ido como
también modificando sus intereses dentro de la escena contemporánea. Nosotros empezamos siendo un encuentro internacional de teatro del cuerpo y en esa época, digamos que fue la primera época inició en 1998, ¿sí? Nos interesaba mucho este eje, el teatro del cuerpo, porque considerábamos que era más o menos como la concepción de un teatro a partir del cuerpo del actor como un eje de la creación. Y en los últimos años, los últimos 5 años, el encuentro ha ido virando su mirada hacia las prácticas escénicas contemporáneas, donde caben las sobre prácticas todo escenas contemporáneas, perdón que te interrumpa, sí, en las cuales poner una etiqueta o a lo mejor dividir un género de otro realmente no tiene a veces mucho sentido o sí, no ocurre, ¿no? Claro. El transmedia, esta transversalidad, las mezclas son algo que pues está ahí y es con lo que trabajan los artistas. Yo creo que ese fue un terreno de interrogación durante los años 90, principios del siglo XXI, donde todas las hibridaciones que eran las mezclas disciplinarias pues fueron abriendo como nuevos territorios del teatro. Creo que ahora más bien como las prácticas consisten mucho en cómo estas disciplinas se interactúan, ¿no? Eso que nosotros llamamos transversales, es decir, una escena que está siendo atravesada por distintas disciplinas y que proporcionan nuevas miradas sobre la escena o aquello que consideramos como escena, ¿no? Esto se va a realizar, se realiza del 8 al 14 de agosto. Hay artistas invitados, hay una programación muy rica, muy interesante que les recomendamos, por cierto, que consulten en Teatro Línea de Sombra, que es .com, que va a aparecer en este momento. Es un portal, es una página, es un site en el que van a encontrar los detalles acerca de la programación, pero ¿por qué no nos das algunas de las líneas justamente más destacadas? Pues como decía Jorge hace un momento, Transversales es un festival que ha transitado, digamos, por diferentes etapas y ha tenido diversas fuentes de interés, ¿no? En este caso, nos hemos dado a la tarea de invitar, a diferencia de festivales anteriores donde invitábamos muchos artistas o varios artistas con el fin de presentar una especie de panorama general de lo que a nuestro juicio merecía la pena ver de las producciones mundiales, digamos contemporáneas, escénicas pues. En esta ocasión decidimos invitar a un solo artista, a hacer una especie de monoautor, de monotemático, ¿no? Con el fin de poder permitir, es decir, de permitirle al público que pueda tener conocimiento del cuerpo de la obra de un artista, tal como ocurre, por ejemplo, en las exhibiciones de artes visuales, ¿no? Es decir, o de pintura, ¿no? Tú puedes tener una retrospectiva de Picasso y saber qué hizo en una época determinada o donde se resaltan ciertos aspectos particulares de la obra de un artista. Pues nosotros retomamos esa figura, pero con otro fin, ¿no? Que es muy original, porque normalmente en las artes escénicas no se presentan antologías ni retrospectivas, se hace en el cine mucho y en las artes plásticas. Por su propia naturaleza, porque es muy complicado disponer de un teatro, disponer de un artista y del sistema de producción que eso implica. En este caso elegimos trabajos que en principio nos interesaban mucho, que estábamos seguros caen en este espacio liminal, en esta cosa que es medio teatro, medio conferencia, medio documental, etcétera, 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 y que también en este caso los costos de producción de estos trabajos son menores. Digamos, son montajes muy sencillos y esto no quiere decir otra cosa que decir, quiere decir que esto también es la intención de los artistas. Entonces, bueno, pues eso hicimos, promover entre el público el cuerpo de obra de un artista y se refuerza con 2 actividades más. Nosotros elegimos 5 piezas, bueno, 4 piezas de hecho que se van a presentar. ¿Y quiénes son las piezas? O sea, ¿cuál es el artista elegido? Perdón, se llama Ravi Muré y Lina Magdalain, que son una dupla de artistas libaneses, ¿no? Que tienen muchos años trabajando juntos y que su trabajo a veces es como muy indiferenciado, ¿no? A veces el uno es dirigido por el otro actúa para el otro y se cuentan parte de sus historias personales. ¿Eso había sido visto? ¿Ellos han sido montados su trabajo, han sido vista su obra en México anteriormente? Una vez. Sí, ellos estuvieron hace 3 años en la edición número 18 con una pieza de Ravi Muré.
Y en esta ocasión, pues consideramos que es un trabajo muy importante, el trabajo que han realizado ellos como cuerpo, como toda una aproximación a aquello que podríamos nombrar o como en los límites entre el teatro documental, el teatro político, esta idea del storytelling, y por eso decidimos invitar de nuevo a Rabí, y en este caso acompañado de su pareja creativa, que es... ¿Dónde los podemos ver? Y hay un costo que hay que pagar previamente, ¿dónde se pueden adquirir los boletos? En fin, ¿nos pueden dar estos nosotros detalles empezamos para que la gente vaya? el 8 de agosto. El 8 de agosto arranca. Y iniciamos en el Centro Cultural del Bosque. Son ahí 3 de sus piezas estarán a partir del día de mañana. El costo es, entiendo yo, que son 150 pesos y los descuentos habituales. ¿Sí? Y el domingo estará en cierra pues este cuerpo de sus piezas en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, en donde también se va a dar un taller, ¿no? Tenemos toda la programación en la página. Bueno, acudir, quien quiera asistir al taller seguramente tiene que registrarse, así que lo mejor sería que acudan a la página que les hemos mencionado, teatrolineadesombra.com, que por ahí debe haber aparecido, y si no, miren, ahí Teatro Línea de Sombras. Bueno, no está exactamente, esta es la página de Facebook, me parece, ¿no? Sombras Cine. Lo que pasa es que dice Sombras y hay que quitarle ahí nada más una S, por favor. Es Teatro Línea de Sombra, una compañía de la que hablamos con mucha frecuencia, que tiene un trabajo realmente muy, muy interesante, y les agradecemos de verdad muchísimo, Jorge, Eduardo, que hayan estado acá, y a nuestro público, pues que acudan a conocer la obra de estos artistas que no se presentan tan frecuentemente. Seguramente será un enorme hallazgo. Rafa, vamos contigo. Muchas gracias, Laura, Eduardo, Jorge, enhorabuena, y que sean los primeros 20 años de muchos más por venir. Celebramos su trabajo y esta importante trayectoria. Y antes de irnos a una pausa, les informamos que Marcelino Perelló, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968, falleció el sábado a la edad de los 73 años, también académico de la UNAM. Inició su militancia política en 1965, cuando ingresó a la Juventud Comunista de México. En el 69 se exilió en Europa. Como refugiado político vivió en París, luego en Bucarest, donde realizó una maestría en matemáticas, y 2 años más tarde en Cataluña. Regresa a México en 1965 para dedicarse a la enseñanza universitaria, y tenía un programa de radio también en Radio UNAM. Ahí está un recuerdo a Marcelino Perelló. Vamos a una pausa y más aquí en Noticias 22. Vamos a platicar de ciencia, de tecnología, Rafa, a través del consejo responsable de estas actividades, que hizo un anuncio. Así es, dio a conocer los detalles de la 5ª ya edición del encuentro, con el que buscan acercar el conocimiento científico al público en general con el periodismo. El periodismo está bien, porque a veces no hay un vínculo y bueno, se quedan en los gabinetes, en los laboratorios, las investigaciones. Así que bueno, pues es una buena oportunidad para socializar este conocimiento. El Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla será la sede del 5º Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Conferencistas reflexionarán sobre la importancia de difundir el conocimiento científico. Contaremos con la presencia de destacados periodistas nacionales e internacionales que nos van a platicar cómo hacen para comunicar ciencia al gran público. Cómo hacen para convertir un desarrollo científico en algo, en un elemento de comunicación que las personas puedan adquirir de manera fácil, que puedan entender de manera muy sencilla y sobre todo que puedan apropiarse de ese conocimiento y utilizarlo para su vida diaria. El especialista alemán Christopher Schrader y los mexicanos Gerardo Cifuentes, Iván Carrillo, Antimio Cruz y Anayan Insunza participarán en este encuentro en conferencias como la importancia de contar historias en el periodismo de ciencia y nuevas narrativas transmedia, así como el discurso audiovisual de la televisión y su necesidad de imágenes adecuadas. En México se hace ciencia de muy alta calidad
en diversas ramas de la ciencia. Yo creo que ahora falta que los periodistas de ciencia seamos capaces de llegar a ese desarrollo científico, transformarlo en un elemento de comunicación y hacerlo llegar a la comunidad en su conjunto. El 5º Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación se llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre. El programa puede consultarse en la página periodismocienciaconacid.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Y vamos a platicar acerca de algo que a mí me encanta, Rafa, que yo creo que también a ti te gusta mucho, que es la técnica de animación stop motion. Cómo alimenta los sueños en la gran pantalla y que ha encontrado un nicho de creatividad y recursos expresivos en nuestro país. Y ahora, Laura, hay un festival que está dedicado a impulsarlo, que además tiene ya 4 ediciones. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a todo el público y tenemos más de 60 invitados, más de 50 actividades en donde son desde talleres, conferencias, workshops con internacionales. Stop Motion MX, dedicado a los interesados, profesionales y curiosos de la animación cuadro por cuadro, tendrá invitados internacionales de distintas disciplinas. Juan Pablo Zaramela es un director uruguayo que ha ganado más de 329 premios alrededor del mundo con su cortometraje Luminares. Viene Jamie Kaliri, que es el desarrollador y dueño del Dragon Frame, que es un software profesional con el que se realizan todas las producciones de animación stop motion, como Cubo, Paranorman, Coraline. Y también viene John Ikuma, que él es especialista en efectos especiales, pero en animación stop motion ha trabajado para Robot Chicken y actualmente tiene la revista Stop Motion Magazine. El talento mexicano también estará presente durante este encuentro de 3 días. Y entre nuestros invitados nacionales pues tenemos diversos estudios y colectivos como Cráneo Estudio, Casiopea, tenemos diferentes artistas tanto audiovisuales, plásticos, de diseño, de comunicación, que estarán con nosotros compartiendo como todas sus experiencias en torno a la animación stop motion. Conferencias, talleres y un espacio dedicado a la colaboración y promoción del trabajo profesional son algunas de las actividades que se incluyen en la 4ª edición del festival. En general, el festival ha ido evolucionando poco a poco. Creo que sí hemos aprendido sobre todo que el talento existe, hay mucho talento y finalmente creo que la animación stop motion te permite conocer que no se necesitan presupuestos exorbitantes para realizar una animación de calidad. Y bueno, los invitamos al festival Stop Motion MX, que se realiza del 17 al 19 de agosto en el Centro Nacional de las Artes, y todo lo pueden consultar en la página de internet, desde la programación, los invitados, el streaming que vamos a hacer para acercar a diferentes públicos al festival. Lo pueden encontrar en www.stopmotionmx.com. Para Noticias 22, Fernando Salinas. Y la cantidad de técnicas que hay, porque hacer un stop motion se puede hacer desde con objetos que sean que puedes moldear, que sean maleables, pero bueno, ya lo veíamos también, ¿no? Hacer una película con personas, con actores. La imaginación, de verdad, ahí sí se aplica esto de que no tiene límites cuando estamos hablando de las técnicas que se pueden emplear. Y resumirle en una palabra, paciencia, porque esos 10 segunditos que veíamos ahí, pueden ser horas, días enteros. Días enteros o hasta meses. Ya está la invitación hecha a partir del 17, 18 y 19, aquí cerquita en el CENART, disfrutar de lo mejor del stop motion. Bueno, vamos a platicar ahora de pues uno de los grandes maestros del horror, H.P. Lovecraft. Howard Philip Lovecraft, que será motivo de un homenaje en la 6ª edición del Feratum Film Fest. Con la presentación del cartel de su 6ª edición, inició la cuenta regresiva para que se lleve a cabo Feratum, el festival de cine fantástico, horror y ciencia ficción, que año con año se realiza en el pueblo mágico de Tlalpujahua. Este año hemos decidido hacer tributo a uno de los escritores más importantes
de la literatura de horror y cósmico, como le nombran. Y estoy hablando de H.P. Lovecraft, que es un gran escritor y que muchos directores han tenido influencia de todos sus cuentos, de toda su literatura. Además de sus ya tradicionales secciones, Feratum recibe con buena cara las nuevas tecnologías. Te comento que tenemos una nueva competencia que es la de VR 360, cortometrajes en realidad virtual. Nos hemos dado cuenta que ya la realidad virtual se está haciendo cada vez más por cineastas. Pues tenemos el caso de Iñárritu, tenemos el caso de Roberto Fiesco, ¿no? De ya directores que ya están navegando en este mundo de la realidad virtual. Un cementerio en medio del bosque se convertirá en el lugar ideal para rendir tributo a uno de los más grandes exponentes del cine de zombies. Estamos preparando un homenaje a George A. Romero, que pues sabemos que lamentablemente está ya en otro mundo, falleció, y es por eso que Feratum está preparando un gran homenaje para el George A. Romero. Y qué mejor lugar que Tlalpujahua, en un lugar que se llama la Torre del Carmen, que es un bosque donde se encuentra precisamente la torre ícono del festival. Este lugar, pues hay un cementerio, imagínate que qué mejor lugar de proyectar ahí la Noche de los Muertos Vivientes. Feratum se llevará a cabo del 12 al 15 de octubre y luego parte de su programación vendrá a la Ciudad de México. Con información de Julio López, Noticias 22, Rafael García Villegas. Bueno, pues ahora nos vamos, ¿qué te parece, Rafa? A recorrer el mundo. Más lejos de Tlalpujahua, vamos a ver qué está pasando. El corazón de una ballena azul se está exhibiendo en el Museo Real de Ontario, en Canadá. El órgano pertenecía a una de las 2 ballenas cuyos cadáveres se lavaron en las orillas del río Truth hace 3 años, después de que fueron halladas muertas. Hasta el momento es el corazón más grande que se ha investigado. Su descubrimiento está ayudando a los científicos para entender más sobre la fisonomía del mamífero. Moscú anexó en Crimea un monumento para honrar la memoria del líder de la revolución cubana, Fidel Castro. La estela, que lleva el retrato del comandante, así como un banco para que la gente se siente, está hecha de tierra caliza y se ubica en el punto más occidental de la península. El monumento a Castro fue presentado en la noche de la clausura de un festival de deportes extremos llamado Extreme Crimea 2017. La NASA respondió a un niño de 9 años que les envió una carta solicitando el puesto de oficial de protección planetaria, por el que la agencia ofrece un salario de entre $124 y $187,000. Jack Davis escribió la petición y aclaró que a su corta edad él es apto para el trabajo, porque su hermana dice que es un alienígena, además que ha visto todas las películas sobre el espacio. En su respuesta, la NASA le extendió una invitación para visitar las instalaciones. Bueno, pues nos vamos a una pausa, pero antes los queremos invitar a ver esta invitación, valga la redundancia, para que consulten cuanto antes la agencia de noticias en nuestra página de internet y disfruten de la última entrega que hace referencia a uno de los pulmones ecológicos al sur de la Ciudad de México. Hay muchos problemas relacionados, como dijimos, por la parte urbana, ¿no? Entonces llega mucha gente a quererse llevar plantas, llega mucha gente a esconderse, a hacer ilícitos, indigentes quieren vivir aquí, más otro tipo de problemas como la contaminación. No es un lote baldío, es un ecosistema que además nos enseña muchísimo a cuándo son época de secas y cuándo es época de lluvias. Es muy importante que la gente nos ayude a conservarlo, ¿no? Vamos a platicar acerca del ballet de Amalia Hernández propiamente. A propósito del centenario del natalicio de esta gran mujer, una coreógrafa, un pilar indiscutible de la difusión del folclore tradicional, que además se celebró con 200 artistas en escena, la Sinfónica Juvenil, y fue toda una fiesta para hacer alarde de esta compañía.
doy muchas gracias a la vida de haber coincidido con Amalia Hernández y que haya sido mi abuela, porque ha sido una oportunidad de querer, aprender a querer a México, aprender a querer a la institución y ahora dirigir a la institución. Ha sido una enorme responsabilidad. Me parece que el ballet es un espectáculo, un exponente de la cultura que está a la altura de los grandes espectáculos del mundo, que es una manera de conocer a México, que me parece que tenemos la obligación de promover nuestras raíces, y el ballet es un vehículo, me parece, muy accesible para niños, para adultos, para gente que nunca ha visto danza, para críticos. Es un modo accesible de conocer. Yo creo que nuestra cultura no caduca, nuestra cultura sigue evolucionando. El ballet es un exponente de la cultura popular de México y siempre, de alguna manera, estamos identificados con la cultura de México. Entonces el ballet es un portador de voz de este enorme y gran mosaico de la cultura nacional. Me parece que el ballet es un espectáculo, un exponente de la cultura que está a la altura de los grandes espectáculos del mundo, que es una manera de conocer a México. Cuando yo planteé el proyecto hace 5 años, sonaba poco flexible trabajar con las orquestas sinfónicas, con sus rigidez en algunos casos, y en otros casos montar repertorios populares pareciera complicado, pero yo creo que ha sido todo lo contrario. Me parece que le ha dado una brillantez al espectáculo, me parece que le da una estatura al folclore en términos de presencia escénica. Escuchar a la orquesta interpretar Nereidas con 100 bailarines en escena, o el Huapango de Moncayo, en donde hemos hecho una síntesis, una adaptación coreográfica de la obra de Amalia Hernández para esta maravillosa pieza que es el Huapango del maestro Moncayo. En fin, yo creo que marca un parteaguas en el trabajo del ballet folclórico de México. Es muy complicado porque hay que hacerlo ver como una unidad, que no se vea una orquesta sinfónica, el ballet por un lado, los músicos tradicionales, los coros, sino se está trabajando y se va perfeccionando cada día que lo presentamos. El próximo 17 de septiembre, las gentes que no tuvieron la oportunidad de venir al auditorio, el 17 de septiembre estaremos en el Palacio de Bellas Artes con la Orquesta Sinfónica Nacional, con la Compañía Nacional de Danza, que es la máxima representación de la danza clásica en nuestro país, y el Ballet Folclórico de México. Lina Rodríguez Santibáñez está con nosotros. Bueno, está la plática buenísima, como siempre, antes de entrar al aire con la doctora Eliana. Y hoy temas que, bueno, nos tienen en vilo al mundo entero, desde Sudamérica hasta Norteamérica. Sí, bueno, pues lo más trascendental ya sabemos, ¿no? Venezuela. Venezuela. Que bueno, están las voces que dicen que la población está dividida, quienes apoyan a Maduro, quienes, por supuesto, forman la disidencia o esta franca oposición, las voces al interior, quienes también lo defienden y sus detractores. Pero el hecho real es que efectivamente él sí logró generar, pese a la opinión pública que estaba en contra, la generación de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente que va a dar paso a una nueva constitución que por supuesto sustituye a la de 1999 de una edición totalmente chavista. Que ya empezó a sesionar el sábado propiamente. Sí, bueno, el viernes ya anunciaron la conformación, pero ciertamente se instaló hasta el sábado. Lo que no quedaba claro, Laura y Rafael, era cómo iba a sesionar en paralelo a la vigente, porque una cosa es esta asamblea constituyente que es prácticamente originaria del nuevo poder, pero también esta constitución que también da pie a esta asamblea legítimamente constituida que también es originaria, no es derivada. Entonces había prácticamente, o hay en este momento,
2 asambleas corriendo, pero ya se estableció por el gobierno de Maduro que la Asamblea Nacional Constituyente no va a producir un nuevo texto constitucional en las instalaciones del Poder Legislativo, que era lo que se tenía planeado. Y por supuesto con esto denostaría el trabajo, la legalidad y la legitimidad de la actual y vigente Asamblea Nacional. Va ahora a hacer sus tareas para la nueva Constitución en la llamada Casa Amarilla, que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que pueda sesionar la vigente. Entonces, en paralelo van a estar corriendo 2 asambleas. Eso por una parte, pero finalmente, y lo más importante, sería este encontronazo que también fue criticado no solamente por la comunidad internacional, sino directamente por el mandatario Donald Trump, cuando dentro de todas estas manifestaciones, el paro del viernes, la Asamblea Nacional y todo este caos que se ha generado, más de 8 muertes en las confrontaciones, etcétera, el haber sacado de su casa a 2 presos políticos, que son Leopoldo López y por supuesto Ledesma. El haberlo sacado argumentando que ellos estaban tratando o estaban prácticamente fraguando un escape, los hace que lo regresen a la prisión y bueno, está en las voces internacionales. Trump hace un severo señalamiento del endurecimiento de sanciones, exige la liberación de estos presos políticos, pero regresan. Bueno, lo regresan a la prisión domiciliaria. Esta nueva asamblea destituye a la fiscal, a Luisa Ortega, lo cual también le trae críticas internacionales. Y luego está lo de la Operación David. O sea, realmente más efervescencia no podría haber. La división en el ejército. Y la amenaza de la propia Asamblea Nacional Constituyente y de Diosdado Cabello, el segundo del mandato de Maduro, amenazando con retirarles la inmunidad que poseen los legisladores actuales para poder hacer de ellos toda una cacería de brujas, toda una persecución en su contra. Entonces, es esta asamblea actual la que nos permite visualizar la existencia de una democracia con todos los asegúnes y las críticas que pueda haber sobre de esta. Pero en el momento en que existe esta Asamblea Nacional Constituyente y querer hacer estas acciones en contra de la otra, pues por supuesto que acaba con cualquier viso que tenga la democracia en Venezuela, ¿no? El jefe de lo que es la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos le dijo dictador directamente a Maduro, lo que también le generó una gran molestia al mandatario venezolano. Pero el hecho real es que lo que estamos viendo es un cambio del sistema político y económico de Venezuela, alineándose precisamente a China y a Rusia. Por supuesto que esto también genera una molestia a los intereses de otras entidades como es Estados Unidos y por supuesto la Unión Europea, quien también ya ha interpuesto sanciones en contra de Venezuela. Todo cambio de régimen sin duda conlleva toda esta crítica y máxime si hay una opresión a las libertades y por supuesto a los derechos fundamentales del pueblo. Pero bueno, Maduro está a punto de cometer esta nueva constitución, a ver si no se perpetúa en el puesto, porque finalmente ese es el gran temor, que no quiera salir en 2018 ni convocar a elecciones democráticas, sino simplemente quedarse ad perpetuum prácticamente allí, ¿no? Está generando una era distinta sobre la era Chávez, interponiendo lo que él considera que debe ser lo mejor para su pueblo, aun cuando existen todavía carencias, grandes índices de violencia, etcétera. Sí es lamentable lo que está ocurriendo, pero estamos viendo una lucha por el poder y por supuesto este conato de lo que él llamó como un golpe de Estado, que no está muy claro cómo se fraguó, y algo que llama la atención es que los militares son grandes estrategas y difícilmente cometen errores. Cuando se toma el factor sorpresa, se hace con certeza. Entonces, toda esta movilización en contra de Maduro parecería un mecanismo incluso que es artificial precisamente para mantener a la Guardia Nacional o lo que tiene que ver con el ejército en las calles, ¿no? A mí me parece que los datos no son suficientes para hacer un análisis y decir que efectivamente se fraguaba un golpe de Estado en contra de Maduro. A este hombre llamado Juan Carlos Caguaripano, que ya había intentado en el pasado, hace algunos años, una especie de golpe de Estado. Sin embargo, tampoco está claro, un tal Lucas. Una cortina de humo finalmente quizá, pero no son los únicos que están inconformes con su gobierno, los venezolanos. También si recorremos todo el continente, llegamos a Estados Unidos, también hay muchas inconformidades en aquellos que están poniendo sanciones y que dicen las cosas se deben hacer bien o mal, y si Maduro quiere quedarse a perpetuidad, que es el gran temor, hay otros que les urge sacar
a unos que llevan apenas unos meses en el poder. Claro, y también, por ejemplo, algo muy importante es que entre otras ciudades, por ejemplo, Miami, en la Florida, está pidiéndole a Trump que abra la posibilidad de asilo a los venezolanos, porque esta situación sin duda va a generar un éxodo de venezolanos con la capacidad, hay que decirlo, y otros que tal vez no la tengan, de tratar de salir de Venezuela, ¿no? Ese es un poco el panorama, pero tú acabas de tocar el tema de las sanciones, y creo que estaba por ahí en el tintero un tema importante que es Corea del Norte, con estas pruebas de misiles lanzados el mes pasado, y ahora Estados Unidos lanzando un proyectil disuasivo en contra de Corea del Norte. La embajadora de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas logrando una resolución que emite sanciones mucho más severas en contra del régimen de Corea del Norte, con el voto a favor, por supuesto, de la propia China, y estas sanciones, pues sí, lastiman al pueblo de Corea del Norte, porque finalmente limita sus exportaciones al exterior, lo cual al final castiga pues al ciudadano de a pie, ¿no? Pero bueno, es un estado donde poco se sabe en los índices de economía, precisamente por esta discrecionalidad que guarda un régimen que sin duda es totalmente hermetismo dictatorial. Absoluto, Así ¿no? es, Realmente se sabe muy poco de lo que puede estar pasando. El propio Tomás Piketty, ¿no? Cuando hizo El Capital del siglo XXI, decía, no puedo hablar de Corea del Norte porque no hay información fidedigna en materia de indicadores económicos. Y bueno, esto es lo que está ocurriendo en el mundo, y por supuesto ahí haríamos la conexión entre las sanciones a Venezuela por parte de Trump, pero también las sanciones del Consejo de Seguridad a Corea del Norte para disuadirlo precisamente o alertarlo de lo que puede venir en caso de que prosiga con su intención de generar estas pruebas de proyectiles nucleares. El ajedrez del mundo delicado. Y bueno, estaremos muy al pendiente, nos vemos en 15 días, Ileana, para seguir platicando al respecto, y ya platicaremos a dónde se fue de vacaciones Donald Trump. Bueno, lo veremos jugando golf, es uno de sus deportes favoritos, en uno de sus campos, por supuesto. En lo que va del periodo ha dedicado al menos 15 días a jugar golf, ¿no? Entonces, digo, para enero, para acá, 15 días de vacaciones, creo que la ley laboral en México te da derecho a 15 días después de un año de trabajo. Lo platicamos la próxima semana. Gracias, Ileana. Nos despedimos con un poquito de música, es cumpleaños de Caetano Veloso. 75 años de este gran músico brasileño, que lo disfruten. Dicen que por las noches no